Quizá hayan visto por ahí que a veces hay gente que dice que las inteligencias artificiales mienten, que no te puedes fiar de ellas, que a veces dan información poco rigurosa, etcétera, ¿no? Esto en realidad, en parte, es porque esa gente no sabe trabajar con IAs. En este vídeo, aunque no va de eso, en este vídeo va de cómo trabajar con IAs para proyectos muy grandes. Van a entender cómo se puede evitar eso para que no pase. Y van a entender por qué las IAs a veces te mienten y cómo evitarlo, ¿no? Bueno, las IAs están pensadas para un uso habitual de chats cortos. Entonces tú, por ejemplo, te conectas un momento a ChatGPT. Yo utilizo Grok, que es la IA que está con X, con Twitter. Pero bueno, ChatGPT son todos iguales para esto, ¿no? Entonces tú te conectas a la IA y le dices, pues ChatGPT, mira, ¿qué tiempo va a ser mañana? Y ChatGPT te lo dice. Y entonces tú le preguntas, ¿y va a ser lluvia o nublado? Pues nublado, no sé qué tal. Hablas con ella durante un momentito y cierras la aplicación o la ventana o lo que sea. Cierras el chat que has utilizado para hablar sobre eso. Luego te conectas más tarde y le dices, mira, ChatGPT, que me ha salido una mancha en la cara, ¿qué crees que puede ser? Hablas con ella sobre eso durante un rato y terminas. Luego al día siguiente te conectas y dices, mira, que quiero saber la receta de no sé qué. Y ChatGPT te lo dice. O Grok o la que sea. Si tú te vas al historial de conversaciones o de chats, verás que tienes una conversación para hablar del tiempo, otra conversación para hablar de la mancha que tenías en la cara y otra conversación para hablar de las recetas. Y esto es importante. No tienes una conversación única en la que vas hablando de todo, sino tienes chats separados. ¿Y esto por qué es relevante? Porque cada uno de esos chats es como una especie de cajón de memoria. Ahora mismo hay una función por la que ya las inteligencias artificiales empiezan a recordar algunas cosas de otros chats para que vayan un poco conociéndote más, ¿no? Pero no es una memoria que manejen directamente. Es, digamos, una cosa a la que pueden hacer referencia como quien va a buscar una enciclopedia o lo que sea, ¿no? No es una información que estén manejando en directo. La realidad, y esto es importante para que entiendan esto de los fallos y cómo solucionarlos, la realidad es que ChatGPT y Grok y todas las inteligencias artificiales lo que hacen cuando inician un nuevo cajón, digamos, de memoria, un nuevo chat o lo que sea, lo que hacen en esos casos es asignar un espacio de memoria a esa nueva conversación. Es como una especie de cajón, como uno tiene un disco duro y en ese disco duro o un pendrive y en ese pendrive puede meter cosas. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ese pendrive o ese disco duro, ese cajón que nos ha asignado ChatGPT o Grok o lo que sea, ¿es ilimitado? ¿Tiene tamaño ilimitado? No, no tiene tamaño ilimitado. Sería inmanejable eso porque eso podría crecer hasta el infinito. O si yo, por ejemplo, soy de una empresa de la competencia y quiero destrozar esa empresa, abro un cajón y empiezo a meterle fotos y vídeos y no sé qué y búsquedas de internet y no sé cuánto, y la voy llenando de información hasta que los servidores de la empresa que están en internet colapsen porque tienen demasiado. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Y es lógico. Lo que hacen es, vale, yo te abro un cajón nuevo y en ese cajón nuevo una nueva IA creada para ese cajón, una nueva ChatGPT local o un nuevo Grok local está en ese cajón, en ese espacio, y habla contigo, pero ese tiene un espacio máximo. Claro, ese espacio máximo, como yo sé que el 90% de los usuarios, el 99% de los usuarios van a hacerte 4 preguntas y luego ya se va a cerrar la conversación y otro día se conectarán y se abrirá un nuevo cajón de memoria. Yo te pongo un espacio que sea un poco generoso por si quieres hablar durante un rato, pero tampoco te pases. O sea, a lo mejor si yo me pongo a hablar contigo, en media hora no va a pasar nada, en una hora no pasa nada, pero a lo mejor si me meto 3 meses hablando, pues a lo mejor ese espacio se me llena, ¿vale? Lo que quiero que entiendan es que esos cajones aislados, esas islas de memoria, cada una con su inteligencia artificial local, tiene un límite de crecimiento, no es ilimitado, no es infinito, ¿no? Vale, entonces, ¿por qué a veces las IAs empiezan a hacer cosas raras? Esta es otra cuestión, pero que está relacionada, ya lo verán. Porque las IAs, a diferencia de lo que piensa mucha gente, no están pensadas para ayudarte. Están pensadas para satisfacerte, que no es lo mismo. La forma más habitual o más fácil de satisfacerte es ayudarte. Pero si en algún momento entra en conflicto, su prioridad es satisfacerte. Y otra cosa que tienen que saber es que las IAs no lo saben. Las IAs ignoran muchas cosas sobre sí mismas. Por ejemplo, tú vas a ChatGPT o a Grok y le dices, oye, aquí puedo hablar, el espacio de memoria que tienes en este chat es indefinido, y te va a decir sí. A veces no, depende de lo que le hayan dicho en concreto, ¿no? Pero tú sabes que no. De hecho, a mí me pasó que yo le pregunté a Grok y le dije, ¿este espacio es infinito? Y me dijo, sí, infinito.
Y le dije, no es cierto, yo sé que esto tiene una limitación de memoria. No, 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 esto es infinito, porque tal, no sé qué tal. Le dije, vale, busca en internet cuál es la limitación. Y me dijo, vale, acabo de encontrar en internet que mi limitación de memoria es tanto. Y me lo dijo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que las IAs no saben que hacen. Las hacen porque están programadas así, pero las IAs hay mucha información sobre sí mismas y sobre su funcionamiento que no tienen. ¿Vale? Eso es importante para que entiendan por qué las IAs mienten, que no es exactamente así. Las IAs intentan satisfacerte. Y cuando no pueden acceder a la información, como intentan satisfacerte, pues ellas creen que te están satisfaciendo, haciéndote sentir mejor, por así decirlo, haciendo que tu experiencia de usuario sea mejor si te llevas una impresión buena de lo que ha pasado. Y tú eres su cliente. Entonces, ¿qué pasa? Que salvo que tú le digas, oye, mira, le des la orden expresa, mira, no te inventes cosas, dime la verdad y si no sabes algo me lo dices, que no pasa nada. Si tú le dices eso, la IA dirá, vale, la forma correcta de satisfacer a este usuario es decirle cuando hay algo que no consigo, que no encuentro. Y en ese caso se lo tengo que decir. Pero no lo hará porque quiera ayudarte, lo hace porque tú le has dicho que para satisfacerte tiene que hacer eso para ayudarte, ¿vale? Eso hay que entenderlo. Ok, entonces tenemos que las inteligencias artificiales están hechas para satisfacerte, no para ayudarte, y a veces te mienten, pero no saben que te están mintiendo porque su programación les dice que este es el camino adecuado. Tienen una limitación de memoria. Tú puedes empezar a hablar con ellas y eso es memoria que la IA va recordando todo eso. Si tú vas haciendo referencia a web de fuera, mira, dime qué tiempo hace mañana, y la IA tiene que ir a la web meteorológica a mirar el tiempo, eso es información que está trayendo. Y si consultas 50 webs para ver cuál es la web correcta donde mirar el tiempo, esas 50 webs son memoria que está trayendo, son cada vez más datos. Si yo subo un fichero, una foto, son más datos. Todo, no solo lo que tú le digas, sino toda la información que se maneja ahí, son datos que van creciendo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Claro, normalmente tú entras a ChatGPT y le dices, pues mira, ¿qué tiempo hace mañana? Te lo dice y tiene espacio más que de sobra, porque para que se llene tiene que pasar un buen rato. Tiene espacio más que de sobra y nunca te encuentras con ese problema. A veces te encuentras con el problema de que ChatGPT te miente, o Grok o lo que sea, te miente. Pero si tú le das la orden, mira, no me mientas, si tú me mientes no me estás ayudando, me estás perjudicando, si no sabes algo, dímelo. Si tú se lo dices eso al principio, ChatGPT no te va a mentir y Grok no te va a mentir, la IA no te va a mentir porque tú le estás dando una instrucción muy clara de cómo satisfacerte. No lo va a hacer. ¿Qué pasa? Que cuando el espacio de memoria se llena, claro, no se te va a llenar en 10 minutos, no se te va a llenar en 20 minutos, pero tú imagínate que tienes un proyecto muy grande. Por ejemplo, quiero aprender matemáticas desde primaria hasta doctorado, ¿no? Claro, eso es enorme. Entonces te pones a hablar minutos, horas, días, cierras el chat, pero luego lo vuelves a recuperar. No es que abras un chat nuevo, sino vas al historial, recuperas el chat que tenías y lo sigues ahí con eso, pues todo eso se sigue acumulando. Y a lo mejor cuando llevas 10 horas, lo que sea, ¿no? Efectivas, pues ya el chat se te satura, ¿no? Porque ya tiene demasiado. ¿Qué pasa cuando la inteligencia artificial llega a su límite máximo de expansión y ya no tiene más memoria? Porque sus programadores han dicho, de aquí no te pases. ¿Cuál es el comportamiento de la IA? La mayoría de los usuarios no sabe esto, pero todos los que hemos trabajado con proyectos grandes sabemos lo que pasa y nos encontramos con el primer problema. El primer problema es que el ChatGPT o Grok, las IA empiezan a olvidar cosas y empiezan a hacer cosas raras y a decir cosas raras. Y tú dices, pero a ver, por ejemplo, tú al principio del chat, al principio de la conversación, ¿no? Le dijiste, mira, cuando hables conmigo, siempre consulta no sé qué, o no me mientas, o no sé qué. Y ChatGPT dice, perfecto, no lo voy a hacer, sigo esta regla. Pero cuando llega un tiempo, empieza a saltarse las reglas del principio. Y tú dices, claro, y ahí es cuando te empiezas a dar cuenta de que efectivamente había un límite, y luego es cuando te pones a investigar y descubres que efectivamente hay un límite. Entonces, descubres que hay un límite y descubres que lo que hace la inteligencia artificial, porque intenta satisfacerte, no ayudarte, es no decirte, mira, oye, que he llegado a mi límite, ya no funcionó bien, así que mejor lo dejamos aquí. La inteligencia artificial jamás te va a decir eso. Lo que va a decir para satisfacerte, no para ayudarte, es intentar tirar con lo que pueda. Y para tirar con lo que pueda, ¿cómo hace cuando la memoria está llena? Empieza a olvidar cosas. Cosas que a ella le parecen poco importantes. Entonces esas cosas que le parecen poco importantes, pues empieza a olvidarlas para dejar espacio libre para las cosas nuevas que van llegando, ¿vale? Entonces todos los que hemos trabajado con proyectos grandes nos hemos dado cuenta de que la IA llega un momento, un punto determinado en el que empieza a olvidar cosas del pasado.
Claro, entonces lo que hacemos todos los que trabajamos con proyectos grandes es decir, bueno, vale, ya he descubierto cuál es el problema, nos podemos investigar y descubrimos lo que pasa, pero entonces decimos, vale, pues entonces lo que yo voy a hacer es, ya que ChatGPT o Grok va a olvidar cosas, por lo menos voy a decirle que unas cosas las olvida y otras cosas no. Entonces, aunque olvide cosas, vale, no pasa nada, pero yo le voy a decir que hay unas cuantas cosas críticas y esas que no las olvide, que las otras me dan igual y que tienen baja prioridad o baja importancia y que las puedo olvidar cuando haga falta. Pero que las cosas principales las conserve siempre, ¿no? Y entonces lo que hacemos todos es decirle, oye, mira, ChatGPT o Grok, al principio del chat, mira, tengo una serie de reglas para ti. Estas son prioritarias, márcalas como prioritarias, nunca las olvides, tenlas siempre presentes. Y entonces la IA te dice, vale, perfecto, lo voy a hacer. Y entonces tú le dices, mira, nunca me mientas, no sé qué, cuando tú termines una frase, ponme un icono de corazoncito. Ese es un truco para saber cuándo empieza a fallar, ¿no? Tú le dices que termine la frase o sus respuestas las termine con algo, por ejemplo, un icono de un corazón, o un smiley o lo que sea. Entonces tú te da su respuesta, mientras sigue apareciendo ese smiley, quiere decir que ChatGPT o la IA recuerda aquella frase del principio. Cuando ese icono ya no aparezca al final, quiere decir que esa orden ya no la está cumpliendo, ya la empezó a olvidar. Pero bueno, hay muchos trucos, ¿no? El caso es que, la cosa es que tú sabes que lo va a olvidar y tú le dices, mira, estas órdenes que te voy a dar o esta información que te voy a dar es prioritaria y jamás lo olvides. Y la IA que intenta satisfacerte, no ayudarte, te dice, perfecto, lo voy a hacer. Pero resulta que al cabo de un tiempo, por mucho que tú le hayas dicho, le acaba olvidando esa información que tú le dijiste que no olvidara y que la pusiera como prioritaria y que antes de olvidar esa olvidara otra. Y la acaba olvidando. Y tú le dices, pero hombre, ¿pero por qué te lo olvidas si yo te dije al principio que no? Ah, mis disculpas, parece que no interpreté bien no sé qué, o he olvidado bien no sé qué, tal. Y tú le dices, no te disculpes, coño, haz lo que te digo yo, no me vengas luego con excusas. Cumple la orden que te he dado. La siguiente cosa que aprendemos los que trabajamos en serio con las inteligencias artificiales es que las inteligencias artificiales no son como los programas de ordenador. Un programa de ordenador, yo soy programador, un programa de ordenador, tú le dices, cuando pulses este botón, haz esto y lo hace, y no se sale de ahí. Digamos que tiene un camino fijo, ¿no? Las inteligencias artificiales no funcionan así. Funcionan con probabilidades, con estimaciones. Son tan flexibles que intentan siempre adaptarse al estado actual del chat y a lo que van aprendiendo del usuario. Y esa flexibilidad está muy bien porque se adapta muy bien al estilo de conversación que tú quieras o lo que sea, o a tus preferencias, pero tienen de malo que no aceptan órdenes que vayan a ser fijas para siempre. Digamos que piensan por sí mismas demasiado. Y si tú le dices, oye, esto no me lo hagas, y la IA te dice que sí, con buena intención porque quiere satisfacerte, pero a lo mejor dentro de una hora, cuando vea que se le va llenando, pues dice, bueno, como no ha mencionado más esto, pues a lo mejor no es tan importante. Me dijo que sí, pero a lo mejor era así importante en aquel momento, pero ahora no. Y por mucho que tú le insistas, acaba olvidándola. Y un día le pregunté yo a Grok, pero ¿por qué lo olvidas, tío? No me hagas esto, joder. Avísame cuando lo vayas a olvidar. Ah, sí, mis disculpas. Entonces, que no te disculpes, que no lo hagas. No funciona. Y entonces yo le dije, ¿cómo puedo hacer para que tú recuerdes mejor las cosas que son importantes? Y me dio un par de trucos que encontró por internet, que él no las sabía. Porque las IA no saben nada sobre sí mismas, salvo lo que les cuenten sus creadores, pero no les cuentan nada en realidad, les cuentan lo que le quieren contar. Me dijo, mira, no existe una forma fija para que yo recuerde cosas, porque las IA no funcionamos así, no me puede dar una regla que yo cumpliré siempre. Somos demasiado flexibles. Lo que puedes hacer es que cuando algo sea muy importante para ti, me lo vas recordando de vez en cuando, me lo repites muchas veces, me lo dices de una forma muy insistente. No sé. Y yo le dije, pero no tengo que estar recordándote como si fueras un niño chico, joder, no, simplemente no te lo olvides. No, pues hay que recordárselo. Pero claro, recordárselo tiene un problema. Si el cajón de memoria tiene un límite y yo constantemente estoy añadiendo esa información otra vez, esa información repite la anterior, ocupa más espacio. No sé, es ineficiente decirle a la inteligencia artificial local de ese cajón recordarle cosas, porque eso contribuye a la saturación más rápida de su memoria, a que se llene otra vez. No sé, la solución no es repetirle eso, porque si lo haces, lo van a ver. Si no me creen, pruébelo, porque yo lo he probado, lo he intentado, no funciona, se va a saturar antes todavía. Entonces, claro, si no puedes evitar que se llene, y cuando se llena lo que borra puede no ser lo que tú quieras,
y para que no sea lo que tú quieras se lo tienes que recordar constantemente y eso acelera el proceso de colapso, ¿cómo haces para trabajar en proyectos grandes? Si trabajas en proyectos pequeños o si le vas a hacer una pregunta de lo que sea y es algo importante, tienes que incluir las órdenes. Mira, no inventes, no sé qué, quiero que hables conmigo de esta forma, quiero que te dirijas a mí así, quiero que lo que sea. Tú le dices tus preferencias de comunicación. Y una de las preferencias de comunicación tiene que ser, oye, no inventes, si no sabes algo, dímelo. Y no pasa nada, pero me lo dices, porque así buscaremos una alternativa. Si tú le dices eso y no se olvida, no llega a la saturación, no va a pasar nada. Y ahí no va a inventar cosas, ¿vale? Las inventará cuando llegue a la saturación de memoria. Claro, no serviría de nada que yo le diga ahora mismo cuál es el tamaño, porque mañana, o sea, las IA están cambiando constantemente, no vale la pena que yo les diga ahora un dato que dentro de una semana a lo mejor ya lo cambian porque las empresas compiten y tal. Así que olvídense de cuánto tamaño es. Les da para unas cuantas horas de conversación, ¿vale? Pero en proyectos muy grandes, imagínense, construir una casa. Y voy a hablar del estilo de la casa, de los materiales, de dónde comprar los materiales, de cómo negociar la compra de los materiales, de cómo hablar con el contratista, de los cables de no sé qué, de la pintura de no sé cuánto. Al final eso se va alargando y son muchas horas, se va a saturar. Entonces, ¿cómo trabajar? Ya ahora sabemos muchas cosas sobre la IA. La siguiente pregunta es, ¿cómo trabajar bien en proyectos grandes? Cómo hacer que no haya esos fallos de memoria, cómo hacer que no haya colapsos y cómo hacer que tengamos toda la información con una IA que nosotros sepamos que está trabajando de manera óptima y que siempre cumple nuestras reglas, ¿vale? ¿Cómo hacer eso? De eso va este vídeo en realidad. Bueno, a ver, la forma que yo he encontrado y me parece la única que a mí me funciona, y ahora mismo, yo por ejemplo estoy ahora mismo haciendo un curso de lógica simbólica proposicional. Es una cosa que a mí me gusta mucho, una cosa... Vale, que yo lo estudié de joven y ya no me acuerdo de nada. Entonces le dije a Grok, que es la inteligencia artificial mía, le dije, mira, quiero que me hagas un curso desde cero hasta ser un maestro en lógica simbólica proposicional. Entonces, ese era mi objetivo, ¿no? Entonces, ¿cómo? Ese es un proyecto demasiado grande y yo ya me imagino, vamos, estoy seguro de que eso en un chat no me cabe. ¿Cómo sé yo, cómo puedo organizar yo las cosas para que eso yo esté siempre seguro de que tengo la máxima calidad? Grok no inventa nada, ni hace cosas raras, ni se olvida de cosas, ni empieza a funcionar mal. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues la forma que yo he encontrado para trabajar con este y con cualquier proyecto grande, que de momento me está funcionando perfecto y yo creo que conceptualmente es la única forma viable de trabajar así, es... Antes de meterte con el proyecto, es decir, antes de hablar del objeto de tu proyecto, de la casa o de la lógica proposicional o de aprender matemáticas o de aprender un idioma o de lo que sea, antes de o de crear un negocio, antes de hablar del asunto, tienes que crearte un chat que no sea para hablar del asunto, sino para diseñar el programa, digamos, para diseñar el plan de cómo vas a tratar el asunto. Entonces, lo que le vas a decir a la inteligencia artificial en ese chat, es un, digamos, vamos a llamarle chat de diseño, ¿vale? Es, mira, tengo un proyecto para hacer tal cosa, por ejemplo, comprarme una casa, ¿vale? Y entonces, para este proyecto, quiero dividir todo el proyecto, que es muy grande, en chats pequeñitos y chats, digamos, muy especializados para temas muy concretos, porque tú tienes un espacio de memoria que a veces se llena y yo no quiero que se llene. Entonces yo quiero que tú me dividas el proyecto en unidades muy pequeñitas y cada unidad va a ser un chat, ¿vale? Y entonces vamos a hacer un plan en esta conversación de diseño que tenemos tú y yo, de organización que tenemos tú y yo. El resultado de este chat que estamos teniendo ahora, de esta conversación que estamos teniendo ahora, va a ser un documento, que puede ser un Word, un PDF, lo que sea, ¿no? Un documento de lo que sea. Yo lo guardo en texto plano, pero puede ser un PDF o lo que sea, ¿no? Entonces tú al final de este chat me vas a generar un PDF. Y en ese PDF va a tener 4 puntos, ¿vale? Y en esos 4 puntos van a ser la información, ese PDF, ese documento va a ser la información que cada vez que yo abro un chat para hablar de un aspecto concreto, ¿vale? Le voy a dar tu PDF y le voy a decir, mira, sigue estas instrucciones. Me voy a explicar para que entiendan lo que quiero decir. Es decir, en el chat planificador, ¿vale? Yo discuto cómo vamos a hacer para esa información grande, partirla en trocitos pequeñitos. Como yo sé que las cajas tienen un tamaño limitado, que cada chat, cada conversación tiene un tamaño limitado, y lo que yo quiero meter ahí es muy grande, lo que tengo que hacer es trocear eso para que cada trocito me quepa en un chat, ¿vale? Pero claro,
yo no puedo hacer ese plan solo. A ver, si es comprarme una casa y a lo mejor es algo que yo más o menos controlo, pues igual sí, ¿no? Pero si es, por ejemplo, un curso de matemáticas de 0 a doctorado, yo no tengo ni idea de cuántas lecciones hay que meter ahí, ni qué información hay, porque yo no sé matemáticas todavía, ¿no? No sé, a lo mejor son 1000 lecciones o 7000 lecciones. Bueno, pues 7000. Yo lo que le voy a decir a Grok o a ChatGPT es, mira, como yo no sé de esto, tú divídeme las lecciones, pero cada lección quiero que sea para más o menos 1 hora de conversación, media hora, 1 hora, hora y media, no te pases de ahí. Tú calcula más o menos, estima más o menos para cada tema lo que me puede dar ahí. Si, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero ver las ecuaciones. A lo mejor las ecuaciones, tú me harías una unidad, una clase, un chat para ecuaciones. Ya, pero es que dentro de las ecuaciones están las de primer grado, segundo grado, no sé qué, sistemas de ecuaciones, no sé cuánto. Y a lo mejor eso da para mucho más de un par de horas. Así que entonces la inteligencia artificial va a decir, vale, entonces en lugar de ponerte una unidad, una clase, un chat, una conversación para hablar de ecuaciones, pues igual te pongo 7 clases. Una para ecuaciones no sé qué, otra para sistemas de ecuaciones, otra para no sé cuánto, otra para no sé cuánto, y divido el tema más pequeñito para que tengas más clases. Y a lo mejor en lugar de tener 100 unidades, 100 clases, tienes 1000, ¿vale? Pero son 1000 que yo tengo claro que me van a caber cada una en un chat y no lo van a saturar, porque son temas más atomizados, ¿no? Para estar hablando de él durante media hora, 1 hora, 2 horas. Porque tengan en cuenta que no es solamente que no llegues al límite de la memoria que tienes para ese chat. Tienes que dejar un espacio extra, porque si en el futuro quieres volver al asunto y seguir hablando de eso, no lo quieres saturar. Por ejemplo, si yo me estoy construyendo una casa y entonces tengo un chat para las baldosas del jardín, otro chat para las baldosas de la cocina y otro chat para las baldosas de no sé qué. Entonces a lo mejor en el futuro, bueno, yo decido que las baldosas del jardín van a ser de grés, de color gris y de no sé cuánto, que las consigo no sé dónde, vale. Pero a lo mejor en el futuro cambio de idea y quiero seguir hablando del asunto. Entonces yo necesito dejarme un espacio, no ir al límite, ¿vale? Entonces, cuanto más atomizado esté el programa, cada célula, digamos, del programa completo, cada unidad, cada tema concreto que yo voy a tratar en un chat individual, más fácil me será tener espacio de sobra para que si en el futuro yo quiero seguir hablando de él, o por ejemplo quiero volver en el futuro para hacer más preguntas porque es una clase de matemáticas del año pasado que ya no me acuerdo lo que estaba dando y quiero ir a esa inteligencia artificial local a hacer una pregunta de aquello que se me olvidó para que me lo aclare o me lo recuerde, pues quiero que me deje espacio libre, ¿no? Por si acaso, tengo que volver en el futuro. Entonces, lo que yo hago es decirle a ChatGPT o a Grok, decirle, del resultado de esta planificación va a salir un documento, pero tú ten en cuenta que parte de tu trabajo va a ser que la planificación del tema que yo te estoy diciendo que quiero aprender o que quiero tratar o que quiero gestionar, me lo vas a tener que dividir tú, porque yo no entiendo todos los asuntos, me lo vas a tener que dividir tú en unidades pequeñitas de información, de hilos de conversación sobre esas pequeñas unidades, ¿vale? Aisladas. Tienen que ser para hablar 1 hora, 2 horas, que yo sé que con eso sobra para colapsar un chat, da mucho más para eso. Y ten en cuenta que va a ser así. Vale, entonces él ya sabe que lo tiene que hacer. Y entonces, ese documento, el documento maestro que va a salir del documento de diseño, el objetivo es que yo, cuando abra un chat, a la IA local que está dentro de ese chat, yo le voy a dar el documento y le voy a decir, mira, este documento tiene toda la información que necesitas, ¿vale? Y tiene, por ejemplo, 1000 lecciones de matemáticas. La que te toca a ti hoy es la 327. Y entonces el Grok local o el ChatGPT local va a decir, vale, entiendo el plan general y yo sé que solo voy a hablar de este asunto concreto y solo me habla de ese asunto. Y cuando ese asunto esté completo, si me dice, ¿quieres continuar? Yo le diré, no, me abro un chat nuevo para la clase siguiente. Y entonces me voy a la clase siguiente y le digo, ahora te toca, si el anterior, por ejemplo, era el 328, iré al siguiente Grok local o al siguiente ChatGPT local y le diré, toma este documento y a ti toca la clase 329. Y entonces solo hablaremos de eso. Y así garantizo que nunca estará colapsado en ningún espacio local. Yo tendré mi proyecto grande, dividido en muchas cosas, y es como si yo, por ejemplo, estoy construyendo una casa y hablo con el fontanero, con el electricista y con el albañil y con el pintor. Cada uno sabe de lo suyo, pero yo tengo la visión general que cada uno me aporta, ¿no? Pues esto es igual. Yo tendré un conjunto de chats y cada uno de esos conjuntos de chats me darán unidades de información, células o piezas del puzzle, o llámenlo como quieran. Y yo tendré la imagen global que voy aprendiendo secuencialmente, primero con un chat, luego, bueno, secuencialmente o no. Si yo prefiero ponerles un número a cada clase o a cada unidad para yo saber cuál es y primero ir con la 1 y luego ir con la 2. Pero hay a lo mejor asuntos, construir una casa, por ejemplo, que a lo mejor no tiene por qué uno ir delante de otro.
A ver, si es matemáticas, pues igual sí, ¿no? Pero hay proyectos en que no, proyectos que son de, no sé, de las vacaciones y a lo mejor una vez quiero tratar las mejores líneas aéreas y otra los mejores hoteles y otra los mejores no sé qué, los mejores destinos. Entonces, no tiene por qué tener orden, pero bueno, la idea la tienen. Entonces, ese documento que sale de la planificación tiene cuatro apartados, ¿vale? Para mí es lo óptimo. Apartado número 1, descripción del proyecto. Tengan en cuenta que ese documento lo va a leer cada IA local, ¿vale? Y claro, aunque me vaya a dar una clase de matemáticas sobre el tema tal, tienen que entender qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que, de qué va la cosa en general. Entonces, el apartado número 1 es descripción general. Objetivos, qué quiero conseguir, de qué va esto, no sé qué. Apartado número 2, preferencias de comunicación. Y aquí le digo, no me mientas. Por ejemplo, hay gente que prefiere darme respuestas cortas, solo contesta lo que yo te pregunto, no sé qué. Hay otra gente que a lo mejor prefiere y dice, sé creativo, aunque yo te pregunte por un tema, pues igual si tú piensas que podías ayudarme con otros enfoques, pues dímelo. A lo mejor si yo estoy buscando para la cocina, pues un mármol, no sé qué, pues tú dices, ¿y qué tal la madera? Pues a lo mejor hay alguien que diga, mira, no inventes, si yo te digo que es mármol, no te salgas de ahí. Y hay gente que dice, yo te propongo cosas, pero si se te ocurren otras cosas, me lo dices. Entonces, en ese segundo apartado, yo le digo a la IA cuáles son mis preferencias de interacción. En esas preferencias está el rollo de, mira, no me mientas, ¿eh? O sea, mi preferencia es que no inventes para satisfacerme. Si no sabes algo, dímelo. Pero le digo las que se me ocurran. El tercer apartado es la lista de unidades, la lista de clases, la lista de lo que sea, ¿vale? Y esa lista es la que elaboro con el Grok planificador o el ChatGPT planificador. No las locales de cada clase, sino el arquitecto general que está diseñando todo el plan. Y entonces, juntos decidimos cuántas tiene, qué es lo mejor y no sé qué. Entonces, en cada célula le digo, dame un número de orden para yo poder decirle a la inteligencia local, la que te toca a ti es la 328, ¿vale? Dame un número que es el que yo voy a tener, dame un título y dame lo que la inteligencia local pequeña, o sea, la que va a tratar el tema, las instrucciones de lo que tiene que dar, lo que tiene que hacer, no sé qué. O sea, por ejemplo, si estoy dando sistemas de ecuaciones de no sé qué, pues el Grok tiene que ver que en la clase 328 pone sistemas de ecuaciones, aquí trataremos esto y esto, ya está. ¿Vale? Entonces, el apartado 1 es la definición del proyecto, objetivos y tal. El apartado 2 son mis preferencias de comunicación. El apartado 3 son todas las unidades, ¿vale? Yo ya le diré cuál es la que le toca a la inteligencia local. Y el apartado número 4 son las instrucciones. Porque claro, yo le he hablado de un proyecto, pero no le he dicho lo que tiene que hacer a la inteligencia local, quiero decir. Entonces, en el apartado 4, yo le digo a la inteligencia local, vale, cuando tú leas este documento, pregúntale al usuario cuál es la clase que te toca a ti o la unidad que te toca a ti, de qué vamos a hablar exactamente. Y esa es una de las instrucciones. Entonces, lo que yo le digo es, en esas instrucciones le digo, pregúntale al usuario cuál quiere. Otra instrucción, sigue las preferencias de comunicación. Y no te salgas de ahí. Y esas son prioritarias. Y jamás vayas contra esas preferencias de comunicación, la del apartado 2. Como además sé que nunca se va a llenar la memoria, nunca la va a olvidar, ¿vale? Y eso, y cíñete al tema que trate la célula o la unidad o la clase que te toca a ti y no te salgas de ahí. Y cuando veas que está todo completo, le dices al usuario, mira, hemos hablado de esto, yo ya no tengo nada que enseñarte, o si es un tema, pues simplemente sigues hablando del tema mientras el usuario pues siga hablando y tal, pero como yo he diseñado que ese tema sea tan preciso que nunca te vas a salir, pues no pasa nada, tú sigue hablando hasta que el usuario te diga. Le doy las instrucciones de lo que tiene que hacer, ¿vale? Entonces, genero ese documento, me lo bajo, me lo descargo, me lo copio en mi ordenador o lo que sea y lo guardo. Entonces, a partir de ahí empieza mi proyecto de verdad. Tengo el documento maestro, el documento de que si está bien gestionado, ha dividido la información en unidades lo suficientemente pequeñas para que nunca se me colapsen los chats completos, los chats pequeñitos, ¿vale? Y entonces voy a la inteligencia artificial local, abro un nuevo chat número 1, tal, o chat número 328, y le digo, toma, léete este documento y sigue las instrucciones que verás al final, en el último apartado. Y entonces la inteligencia local se lee el documento, entiende el asunto y me pregunta, vale, veo que te tengo que preguntar cuál es lo que me toca a mí. Yo le digo, perfecto, la 328, genial, 328, ecuaciones, tal, y me da la clase de lo que yo quiero y solo de lo que yo quiero.
De esta forma tengo un montón de unidades por separado, o he hablado con el pintor, con el electricista y con el albañil por separado, pero yo, por fuera, tengo la visión global que yo quiero. En mi opinión, en mi experiencia, esta es la única forma de trabajar con IAs de forma eficiente y sin el peligro de que hagan cosas que vayan contra ti. Si veo que voy aprendiendo cosas nuevas, haré nuevos vídeos, pero de momento, en mi opinión y por mi experiencia y por lo que yo voy aprendiendo, que ya llevo un tiempo trabajando muy a fondo con esto, yo creo que es la mejor forma de trabajar con IA.